Antes de hablar sobre los neurotransmisores debemos saber qué es una neurona. Una neurona es una célula, la cual es el componente principal del sistema nervioso, cuya función principal es recibir, procesar y transmitir información a través de señales químicas y eléctricas, gracias a la excitabilidad eléctrica de su membrana plasmática. Gracias a esta somos capaces de generar y procesar pensamientos, entre otras funciones. Las partes de una neurona son el núcleo, el cuerpo, las dendritas, el botón terminal, la vaina de mielina y el axón. Los neurotransmisores se encuentran alojados en la vesícula del axón, también llamada vesícula sináptica, las cuales son minúsculas esferas de un tamaño aproximado de 40 nanómetros que cumplen el rol de secretar dicha sustancia transmisora. Los neurotransmisores tienen que cumplir un delicado balance entre el tono excitador y el inhibidor en una compleja red neuronal, la cual, si se realiza de manera correcta, permitirá un funcionamiento armónico del organismo. Esto se logra con la liberación de las dosis adecuadas de sustancias químicas o neurotransmisores de uno u otro tipo, entre ellos la serotonina, dopamina, endorfinas, adrenalina, GABA o glutamato, la cual sería el equivalente a un acelerador y un freno en el sistema nervioso. Cuando la dosis de alguno de estos no es la adecuada, se produce un desequilibrio entre neurotransmisores que a nivel cerebral podría ser el origen común de enfermedades mentales muy diversas como el autismo, la esquizofrenia, la depresión y la ansiedad. La región cerebral afectada por este desbalance en la neurotransmisión determinaría las diferencias entre los síntomas clínicos y la enfermedad concreta, según un estudio publicado recientemente en la revista Cell Reports. Para que estos trastornos aparezcan, no hace falta una catástrofe en el cerebro. Al contrario, basta con un ligero desequilibrio en los neurotransmisores. El reporte de la revista señala que esto se podría deber a un gen, específicamente al gen GRIC4, concretamente un exceso del mismo, debido a que este es esencial para regular receptores del neurotransmisor glutamato, que está relacionado con la información sensorial, motora, emocional, etc. Los neurotransmisores son sustancias químicas fabricadas por el organismo y liberadas por las vesículas sinápticas. También reciben el nombre de mensajeros químicos o neuromediadores. Estas sustancias interactúan con receptores específicos y eso les permite provocar una respuesta determinada. Cumplen con la función de transmitir información de una neurona a otra, a una glándula o a una fibra muscular. Según la información que contenga el neurotransmisor, va a potenciar o interferir un proceso. Cada neurotransmisor puede unirse únicamente a determinados tipos de receptores ubicados en la neurona receptora o postsináptica. Cabe destacar que la mayoría de neurotransmisores son sintetizados, es decir, producidos por el cuerpo humano a partir de precursores simples como los aminoácidos obtenidos al alimentarnos. El encéfalo es un órgano único en cada individuo. Desde el nacimiento está codificado por la experiencia y desarrolla patrones de emoción y pensamiento. Cambia de manera continua ya que se adecúa a la nueva información, a las habilidades aprendidas y a las condiciones cambiantes. Aún a pesar de eso, las neuronas mantienen la estabilidad de este órgano a través de la plasticidad nerviosa, una capacidad que también le permite recuperarse del daño. La plasticidad nerviosa es una capacidad que le permite al encéfalo cambiar de manera estructural y química de acuerdo a la experiencia. En un experimento clásico elaborado por Franz Rosenzweig, se demostró la importancia de la experiencia para el desarrollo nervioso. Este famoso filósofo trabajó con dos grupos de ratas que fueron criadas en jaulas con distintos ambientes. Uno que contenía juguetes y que permanecía junto a otra jaula de ratas, mientras que el otro ambiente carecía de ambos elementos. Al cabo de cierto tiempo, el investigador encontró que las ratas criadas en ambientes enriquecidos tenían neuronas más grandes, con más conexiones sinápticas, a diferencia de las que fueron criadas en un ambiente empobrecido. Esto se debe a que el primer grupo tuvo la oportunidad de explorar, manipular e interactuar. La lista de neurotransmisores conocidos ha ido aumentando desde los años 80 y en la actualidad se han contabilizado más de 60.
Tiene detrás a muchas neuronas coordinándose entre sí para hacer que las diferentes partes del encéfalo funcionen de manera coordinada, y para ello es necesario que cuenten con un modo de comunicación capaz de adaptarse a muchas situaciones. Los tipos de neurotransmisores son: 1. Serotonina. Este neurotransmisor es sintetizado a partir del triptófano, un aminoácido que no es fabricado por el cuerpo, por lo que debe ser aportado a través de la dieta. La serotonina es comúnmente conocida como la hormona de la felicidad, porque los niveles bajos de esa sustancia se asocian a la depresión y la obsesión. 2. Dopamina. La dopamina es otro de los neurotransmisores más conocidos, porque está implicada en las conductas aditivas y esta es la causante de las sensaciones placenteras. 3. Endorfinas. Fue descubierta en 1970. Es la que produce una sensación de placer y euforia. Algunas de sus funciones son: promueven la calma, mejoran el humor, reducen el dolor, retrasan el proceso de envejecimiento o potencian las funciones del sistema inmunitario. 4. Adrenalina o epinefrina. Desencadena mecanismos de supervivencia, pues se asocia a las situaciones en las que tenemos que estar alerta y activados porque permite reaccionar en situaciones de estrés. 5. Noradrenalina o norepinefrina. La noradrenalina está implicada en distintas funciones del cerebro y se relaciona con la motivación, la ira o el placer sexual. 6. Glutamato. El glutamato es el neurotransmisor excitatorio más importante del sistema nervioso central. Es especialmente importante para la memoria y su recuperación. Las investigaciones afirman que este neurotransmisor está presente en el 80 y 90% de la sinapsis del cerebro. 7. GABA. El GABA actúa como un mensajero inhibidor, por lo que frena la acción de los neurotransmisores excitatorios. 8. Acetilcolina. Participa en la estimulación de los músculos en el paso de sueño a vigilia en los procesos de memoria y asociación. La psicofarmacología es el estudio de la utilización, los mecanismos y los efectos de los fármacos que actúan sobre el cerebro, el sistema nervioso y la conducta del individuo. Se los estudia con el objetivo de tratar determinados trastornos o ayudar a un paciente que padece de algún desorden psicológico. Dentro de este podemos encontrar drogas psicoactivas y tóxicas que trabajan bloqueando o mejorando la transmisión de sustancias químicas a través de la sinapsis, como por ejemplo el botulismo, el cual impide la liberación de acetilcolina, encargado de llevar las señales a los músculos. El resultado de este es la parálisis y en ocasiones puede causar la muerte rápida. Otras sustancias hacen lo contrario, es decir, aumentan la actividad de los neurotransmisores. Algunos lo logran incrementando la liberación de un neurotransmisor, como por ejemplo la cafeína, la cual incrementa la liberación de neurotransmisores excitatorios y activadores, bloqueando la acción de la adenosina, un neurotransmisor que inhibe la liberación de esas sustancias. Es decir, 2 o 3 tazas de café contienen suficiente cafeína para bloquear durante varias horas la mitad de los receptores de la adenosina, produciendo un alto estado de activación y en algunos casos de ansiedad e insomnio. Otras sustancias, en cambio, intervienen con la extracción de neurotransmisores de la sinapsis después de que han realizado su trabajo, por lo que continúan estimulando las neuronas receptoras, como por ejemplo la cocaína, la cual impide la reabsorción de la dopamina. Como consecuencia, cantidades excesivas de dopamina se acumulan en la sinapsis, produciendo gran activación de todo el sistema nervioso. Los mismos procesos siguen los medicamentos antidepresivos, que reducen los síntomas de desamparo en la depresión severa, y los medicamentos antipsicóticos que alivian la alucinación de la esquizofrenia. En cuanto a la transmisión sináptica, es la comunicación entre neuronas, es decir, cuando un impulso nervioso alcanza el extremo del axón. Unos pequeños sacos ovales llamados vesículas sinápticas que se encuentran en el extremo de la mayoría de los axones liberan diversas cantidades de sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Estas sustancias viajan a través del espacio sináptico y afectan la siguiente neurona. Muchos investigadores se han interesado en el tema de los neurotransmisores y han realizado estudios como los siguientes.
Un estudio liderado por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas apunta a que las alteraciones del comportamiento que caracterizan patologías como la depresión, el trastorno bipolar, el autismo, la esquizofrenia y la ansiedad pueden tener un mecanismo común, un exceso en la tasa de liberación del principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central, el glutamato. Para mantener una función cerebral adecuada, es necesaria una buena regulación del equilibrio entre la transmisión sináptica, es decir, comunicación entre las neuronas, excitatoria e inhibitoria, que serían el equivalente al acelerador y el freno del sistema nervioso. Explica el doctor de la investigación, el doctor Juan Lerma, director del Grupo de Fisiología Sináptica del Instituto de Neurociencias. Esta regulación tan precisa se logra con la liberación de las dosis adecuadas de neurotransmisores de uno u otro tipo en los puntos de contacto entre neuronas, la sinapsis. Los botones terminales, también llamados bulbos sinápticos, es la parte extrema del axón que se divide para producir una serie de terminales que forman sinapsis con otras neuronas o con células musculares o de glándulas. La sinapsis. Las neuronas no forman redes continuas, sino que existe un pequeño espacio entre ellas, que es la sinapsis, que debe atravesar el impulso nervioso para pasar de una neurona a otra. La sinapsis es la forma de transferencia de información de una neurona a otra. Tiene tres elementos. La neurona anterior, cuyo axón libera neurotransmisores a la neurona. El espacio hendidura sináptica y la neurona posterior a la sinapsis, que contiene receptores que captan los neurotransmisores liberados desde otras neuronas. La neurogénesis es el nacimiento de nuevas neuronas a partir de las células madre y células progenitoras. Ocurre durante el desarrollo embrionario cuando se forma el sistema nervioso. La evidencia reciente ha demostrado que la neurogénesis continúa en los adultos. Las neuronas son los componentes funcionales del sistema nervioso y son las responsables del procesamiento y transmisión de la información. Al contrario de lo que se pensaba hace tiempo, el sistema nervioso adulto puede generar nuevas neuronas, es decir, que tiene cierta capacidad de regenerarse, por lo que la nueva producción de neuronas no se restringe solo a la vida embrionaria o neonatal. Neuronas. Existen tres pasos. Las vesículas sinápticas en los botones terminales de una neurona emisora liberan neurotransmisores en el espacio sináptico. 2. Los neurotransmisores cruzan el espacio sináptico hacia la neurona receptora. Y 3. Cruzan el espacio y encajan en los sitios receptores localizados en los dendritas o en el cuerpo celular de la neurona receptora. Para finalizar, dado que la sinapsis permite la transmisión del impulso nervioso de neurona a neurona o a otra célula, se pretende reconocer su estructura situando en ella los neurotransmisores. Dada su importancia como mensajeros químicos, se consideran tres neurotransmisores, a los que importa ubicar en las correspondientes vías anatómicas. Con ello se busca relacionar las sensaciones, emociones y aprendizaje con la base biológica y fisiológica. Desde la educación para la salud resulta interesante conocer la acción del neurotransmisor y el efecto que producen algunas drogas sobre ellos. Por otra parte, y no menos importante, se busca generar instancias de trabajo metacognitivo a los efectos de hacer visibles los procesos realizados para llegar a la construcción del conocimiento.